Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a compartir un momento de meditación, de una enseñanza, de una ayuda, un consejo de parte de Dios, ¿sí? Lo que traemos aquí es para que ustedes lo puedan poner en práctica, ¿no? Meditar sobre ello y seguir investigando, ¿no? Porque todo requiere de seguir buscando más, ir a los misterios aquellos escondidos. Seguramente, no seguramente, este tema tiene mucho para seguir y es una seguidilla, ¿no? de temas que venimos dando. Creo que todo empezó en aquella prédica de ese domingo de poner a Dios en el trono, en nuestro corazón o en nuestra mente, que es donde se origina todo, nuestra conciencia. Cuando hablamos de corazón, es de aquello que tenemos dentro, aquí, no del músculo, de lo que está aquí. Aunque el músculo controla muchas emociones porque le trae muchos problemas, las cosas que nos salen de aquí. Entonces, está todo relacionado, ¿no? Porque somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, como en lo espiritual, lo que afecta al cuerpo también va a afectarnos a la mente y nos va a afectar al espíritu también. Pero es el espíritu el que tiene que estar fuerte, ¿no? Para que todas las demás cosas, ¿sí? Nuestra alma y nuestro cuerpo puedan hallar reposo o descanso, ¿sí? Y si bien en Facebook pusimos un título más corto, creo que pusimos reposar en Dios, ¿no? Algo así. Encuentra el reposo en Dios. Sí, por ahí estamos. Encuentra el reposo, vale, encuentra el descanso en Dios, ¿sí? Porque era muy largo poner, deja todo en manos de Dios y vete a descansar. En realidad quizás esto tendría que aparecer al final, pero bueno, es para que empiecen a pensar, ¿sí? Porque a veces pensamos que dejamos todo en las manos de Dios, pero aún nos permitimos que dependamos de ciertas cosas que no son la voluntad de Dios, que no vienen de parte de Dios. No quiero decir que sean malas o buenas esas cosas a las que usted se deje influenciar, ¿no? Pero hay que tener la habilidad de discernir cuándo permitir ser influenciados por algunas cosas o dejarse guiar y encontrar descanso o reposo o refugio en el Padre, en Dios. Bueno, yo esto no lo voy a necesitar, así que vamos a ver la siguiente, ¿sí? Aquí en la introducción dice, esta pregunta la hace Samuel, se la hace al rey Saúl, ¿sí? Luego, no vamos a leer este capítulo, luego lo vamos a citar en la siguiente diapositiva, pero está en Primera de Samuel. Y Samuel, en ese momento, el que reinaba era Saúl. Samuel estaba allí como de un consejero, ¿no? Y le dice, porque resulta que Saúl había hecho lo que bien le parecía, ¿no? Entonces Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Gracias, Eva. ¿Sí? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos? ¿Sí? Recuerden que en la época en la que estamos ahí se efectúa esta pregunta, podríamos decir los sacrificios, ¿sí? Porque era todo, saben, de llevar al altar del sacrificio. Ahora sí, nosotros pensamos también en el día de hoy, ¿se complace Jehová en que sacrifiquemos algo? ¿O se complace, se pone más gozoso en que obedezcamos su palabra? ¿Qué es mejor? ¿Que yo no coma asado por un mes? Me sacrifique, no tome mate, no sé, las cosas que a usted le gustan. Digan, yo los sábados no me tomo la cervecita. ¿Usted cree que eso
es un sacrificio que le complace a Jehová o lo mejor es obedecerle? Cada uno se responde. Vamos a ir a la siguiente. La obediencia y la rebeldía, ¿sí? Eso que está ahí entre medio significa que es diferente. Hay una diferencia entre la obediencia y la desobediencia, o como sinónimo a desobediencia, o como ahí familia, es la rebeldía. Porque nosotros tenemos momentos porque somos seres humanos, tenemos momentos de ser seres obedientes y tenemos tiempo de ser desobedientes. Quizás muy leve y a veces muy, muy obvias. Pero al ser humanos, al tener nuestra humanidad, esa carne que habla allí el apóstol Pablo, ¿no? Que habla de los deseos de la carne, no habla de que si mi piel necesita estar al sol, sino los deseos que hay en mi mente y en mi corazón, lo que se genera en la conciencia. Todo este tema viene muy, muy traído también, que la pastora hablaba el domingo pasado, y yo meditaba en estas cosas y digo, bueno, vamos a preparar algo, porque venimos mucho con la conciencia, ¿no? La maestra Cecilia también el domingo anterior había hablado, y estamos viendo que se nos está influenciando mucho, ¿no? Entonces, a veces esto de no saber a dónde ir, de no saber a qué recurrir, dejamos que nuestra mente, a nuestra cabeza, le vengan otras cosas que quizás pensamos que son buenas, y hay otras cosas que quizás no tenemos el poder de discernir, de que en realidad nos afectan negativamente. Ahí está la cita de Samuel, que no la vamos a leer ahora, ¿sí? Pero se encuentra en 1 Samuel 15:22, ¿sí? Y dice, Samuel hablaba con el rey Saúl debido a la desobediencia del rey, y le hace esa pregunta, la que habíamos leído antes, si se complacía, si para él era mejor el sacrificar, el hacer es un sacrificio de algo que a mí me cuesta dejarlo ahí, o el de obedecer y ponerme en sus manos y hacer su voluntad. Y dice, en el 15:22 dice, continúa no hablando Samuel, y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Sí? Obedecer y prestar atención es mejor que allí donde todavía vivían bajo la ley, era mejor que traer la ovejita y cortarle el cuello. Eso quiere decir. Y hoy sería que si nosotros, había una época, ¿no?, en que, no digo que ahora no se ayune, pero que las iglesias se ponían en ayuno y oración, y había hermanos que ayunaban días y días, ¿no? Y eso sí que era un sacrificio. Algunos habrán obtenido muchos frutos, y otros quizás no hayan. Yo voy a decir que nunca fui capaz de poner en sacrificio un ayuno, pero sé que hay gente y en mi casa mis padres lo hacían, y hay gente que quizás ha logrado algo en ese sacrificio, pero creo que por sobre todas las cosas lo que Dios nos pide es retener, ¿no?, en nuestra mente lo que es bueno, lo que es un consejo de Dios, y no dejarnos tocar por otras cosas externas, ¿sí? Por movimientos que están en nuestra vida cotidiana y que pueden afectarnos, ¿sí? Porque debemos estar firmes. Vamos a ir a la siguiente, ¿sí? Luego usted lea, no, perdón. Vamos a bajar y vamos a poner Levítico, ahí vamos a ir al pasaje de hoy, que es el Levítico 26. Levítico 26 del 1 al 13. Aquí en Levítico, creo que este pasaje se repite en otros libros como el de Deuteronomio, si no me equivoco. Hay una parte, está dividido en dos partes, por eso le decía que esto era muy amplio.
este tema está dividido en dos, este capítulo, en la obediencia y en la desobediencia. Yo no le voy a traer lo malo, Hoy vamos a ver lo bueno, la parte de la obediencia, porque creo que nos podemos imaginar todo lo que podría pasar si no somos obedientes. Eso la dejamos para cuando toque de nuevo. Vamos a leer entonces las bendiciones de la obediencia. Dice así: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Todo esto sucede en una bendición. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me levantaré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén. ¿Sí? Porque viene la segunda parte, la desobediencia. Acá le está dando unas instrucciones, ¿sí?, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy somos nosotros. El pueblo de Israel está representado hoy por la iglesia, ¿sí? Y es importante que sepamos que hay resultados, hay consecuencias por no obedecer y hay cosas buenas, ¿sí?, bendiciones, si somos obedientes. Vamos a volver a la diapositiva. Mira, si le das ahí, que está la flechita de abrir, se pone grande. Esa. Entonces, hay un sí, dice sí, y un entonces, Había una condición, ¿sí? Recuerdan que vimos, no tener imágenes, no levantar ídolos. Recuerden que el pueblo de Israel, donde aflojaba un poquito Moisés, ellos enseguida levantaban un ídolo y hacían de todo una imagen y un ídolo al que adorar. Guardar el sábado era su día de reposo, en ese día no se podía hacer nada. Si bien hoy nosotros los sábados vamos a trabajar o tenemos nuestras actividades, este reposo significa, ahí ese sabbat, tiene que ser algo espiritual, donde nosotros tenemos que encontrar un refugio, ¿no?, que nuestra mente pueda reposar, que pueda reposar también nuestro cuerpo, porque vamos a ver que también el cuerpo necesita dormir. A veces dormimos, pero no descansamos, ¿no? Hay gente que quizás duerme 2 o 3 horas y está súper bien, y quizás nosotros dormimos 8 horas y nos levantamos como si nos dieran una paliza. Pero entonces, porque en realidad el cuerpo durmió, ahí estuvo en ese estado, pero estuvo como peleando su guerra, ¿no? Que con los sueños, que con tantas cosas que pasan por la cabeza. Entonces el cuerpo no logra encontrar ese reposo. ¿Y qué pasa? Si el cuerpo no descansa, la mente no descansa, ¿sí? Porque ahí en la palabra hay un salmo que dice, en la noche,
tú enseñas a mi conciencia. Y la conciencia, vamos a ver, que cuando dormimos, si no está limpia, no nos deja dormir. Cuando tenemos algo que somos conscientes de algo o inconscientemente, parece ahí que está ahí mortificándonos. Entonces, guardar el sábado, ahí sería una figura de encontrar un reposo. El pueblo de Dios, Israel, no hacía nada el sábado, no cocinaba, no levantaban un vaso de agua porque ya esto era, ya era trabajar, ¿no? Tomarían agua, pero cosas que no se podían hacer, cosas muy, pero que no van a hacer esto. No lo hacían. Entonces, es porque tenemos que guardar, encontrar nuestro reposo en Dios. Decían tener reverencia. El temor a Dios es sabiduría. Encontrar allí ese temor a Dios, la sabiduría. Tener un respeto por lo que Dios pone en su palabra, por lo que Dios trae. Andar, también decía, si anduviereis en mis decretos, si guardareis los mandamientos de Jehová. Andar en los decretos, yo puse entre paréntesis, que es una forma de proceder o de conducirse, ¿sí? Si yo acepto lo que está escrito, lo voy a hacer parte de mí y voy a vivir de esa forma, ¿no? Lo voy a manifestar en actos, va a ser parte de mi vida. Guardar los mandamientos de Jehová son considerarlos, cumplirlos obviamente. ¿Qué más puse? Preservarlos. Y luego dice, poner por obra los mandamientos y los decretos. ¿Sí? Hay que no solo tenerlos en la mente y en el corazón, sino manifestarlos. Dicen cumplirlos, obedecer, proceder, poner por obra. Es ponerlos en acción. Entonces aquí ese sí que aparece, creo que en el versículo 1, dice sí, o en el 2, si hiciereis tal cosas, si hiciereis todo esto y más, ¿no? Entonces, dice, traeré lluvia a su tiempo. La lluvia para nosotros sabemos que es una figura de enseñanza, ¿no? Entonces, Él a su tiempo y en la madurez de cada uno va a traer una lluvia, una enseñanza, ¿a través de qué? De los mandamientos, de los decretos, que es la palabra de Dios. Y dice luego que el trabajo trae su fruto, y después hablaba de la vendimia, ¿sí? Que llegaría la vendimia, la sementera, la sementera viene del trigo, ¿sí? De la semilla. En la vendimia se hace el vino, ¿no? Y sabemos también que el vino es una figura del gozo de Dios. Y con el trigo hacemos el pan, que es la palabra de Dios. Entonces ven los resultados. Si nosotros perseveramos, andamos en sus decretos, los cumplimos, los ponemos por obra. Dice que vamos a tener victoria sobre los enemigos. No quiere decir que vamos a tener victoria sobre, no sé, alguien que no llevemos, que no nos cae bien, no, ni de la suegra, ni del hermano, ni del primo, no. Se refiere a esa victoria sobre lo que a nosotros nos tiene ahí acorralados, ¿sí? Puede ser el estar pasando una enfermedad, ahí dice una debilidad, algo que no se pueda vencer, por ejemplo, no sé, por ejemplo el fumar, las personas que beben, los que se drogan, eso es una debilidad. No tienen la capacidad de salir de eso y necesitan ayuda. Entonces, dice, nos da su palabra para vencer, que dice que caerán nuestros enemigos a mano de espada. Entonces Él nos da la herramienta que es la palabra, ¿sí?
nos da el gozo de la salvación, nos da el pan, primero para que lo tengamos nosotros, lo comamos nosotros, pero también dice que hay que poner por obra, entonces lo tendríamos que también llevar pan, ¿sí? Y luego dice que nos da seguridad y descanso. Vamos a ir a la siguiente. Esa de descanso es el versículo en el que yo me apoyé, creo que era el Levítico 26:6. Y yo os daré paz y dormiréis y no habrá quien os espante. Entonces yo leía esto y pensaba en esto de la importancia de tener un buen reposo. Miren, vamos a hacer un pequeño paso porque no soy especialista en esto. La conciencia, la palabra conciencia es una palabra que viene del latín y dice conscientía, ¿sí? Conscientía dice conocimiento compartido. Y sería el conocimiento que un ser tiene de uno mismo y del entorno, ¿sí? Yo me conozco y sé y conozco lo que me rodea, ¿sí? Tengo conciencia de eso. Nos vamos a ir atrás. Y yo ahí me puse a pensar en el árbol, que creo que lo mencionaste, ¿no, apóstol? En el domingo. El que dijiste que se fueron, que estaba el árbol en medio del huerto. Y ahí me vino en que esa conciencia, ¿no?, del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, dice, cuenta el Génesis, que cuando lo crea Adán, le crea a Eva y les dice, hay un árbol en medio del huerto que era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. ¿Qué pasa? Que Adán y Eva, viene la serpiente, el enemigo, la debilidad, ahí la Biblia dice Satanás, la serpiente, pero usted piense en cualquier otra ocasión, esa es lo que veíamos antes, su debilidad, su error, su pecado, llámele como sea. Entonces viene la debilidad en forma de serpiente y le dice que no te vas a comer de ese árbol. Dice, no te va a pasar nada, lo único que te va a pasar es que vas a tener el conocimiento de lo que eres tú y de lo que es Adán y de todo que te rodea. Entonces, ¿qué pasa? Se lo comen y ellos se dan cuenta, conocen de que estaban desnudos y comienzan a sentir vergüenza. Y yo pensaba, aunque no lo dicen, en Génesis 3:7, le dejo tarea a la pastora. Dice, y conocieron que estaban desnudos, se vistieron y se escondieron. Yo intenté irme lo más profundo que pude a la palabra conocieron porque en mí creía que iba a llegar a la palabra o algo que derivara de conciencia. Pero yo creo que ahí dicen, y conocieron. Yo creo que es conciencia. Ahí ellos no tenían, porque antes no tenían la conciencia, el saber del bien y del mal. ¿Cuándo lo tienen? Cuando cometen ese error, cuando entran en el juego de la debilidad que les pone Satanás, ¿no? Vayan, cómanlo, si no les va a pasar nada. Entonces, para mí, vamos a empezar a investigar esta palabra. En Génesis 3:7 dice, conocieron. Ellos ahí comenzaron a tener lo que hoy manejamos nosotros. Ellos esa noche no descansaron. Esa noche no descansaron. ¿Por qué? Porque se descubrieron a ellos, a sí mismos, descubrieron al que tenían al lado, descubrieron al que les hizo pisar el palito, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que ya su relación entre mujer y hombre y Dios no era la misma. Ya eso que se había creado no tan
no me viene la palabra, algo tan íntimo, ¿no? En esa debilidad se rompe y se tiene conciencia de que ya las cosas no son iguales, no hay una marcha atrás. Ahora tienen que pelear su propia batalla. Ahora tienen que ir a ver qué van a hacer de sus vidas. Porque si no, antes estaba todo resuelto, porque Dios les iba a proveer. ¿Y qué pasa? Ya se acaba ese huerto, ya se acaba el estar ahí cómodos y que Dios me traiga la comida y que Dios me traiga el desayuno. Se les acabó. Ahora, afuera, a vivir la vida, a trabajar, a ganarse el pan con el sudor de su frente. Si bien, como les decía, conocieron, no lleva conciencia, pero yo estoy segura que sí, porque a partir de ese conocieron es un cambio en la vida de Adán y Eva. Vamos a ir a la siguiente. Esto lo vamos a pasar rápido porque estos son anotaciones de cuando uno, por ejemplo, lleva una carga en su mente. Ahí habla de los errores, ¿no? de tener un arrepentimiento. Y piensen que la Biblia habla mucho del arrepentimiento, ¿no? de esta forma de arrepentirse, de cambiar una forma de pensar, ¿no? Que también es importante. Dice, yo le puse ahí de título datos. Si te arrepientes por algo que has hecho, quizá al no tener la conciencia tranquila, porque a veces nos podemos arrepentir, pero la conciencia está ahí, que nos mortifica, que nos quita el sueño, nos quita la tranquilidad. Dice, no puedas dormir bien. Esto lo encontré en una revista médica que no me cogí el nombre. El secreto para aliviar tu pesar comienza cuando decidas qué vas a hacer a continuación. Estar apegado al pasado te generará sentimientos de arrepentimiento. Cuando lo dejes marchar, empezarás a tener el control real sobre tus acciones. Sí, aquí ellos decían, uno tiene que arrepentirse, pero no puede estar pensando en el pasado. Y piense en esto si no es así, ¿qué hacemos nosotros que supuestamente tenemos fe en Dios y estamos siempre mirando atrás? Que si yo hice tal cosa, que si Dios no se ha olvidado de lo que hice. Y en realidad lo que Él hace, lo que Dios hace, dice que Él borra, ¿no? A partir de que nosotros damos el paso de fe, que decimos que creemos, Él borra. Y en realidad Él la borró en la cruz. Él pagó todo eso que nosotros íbamos a hacer después, Él ya lo pagó en la cruz. Entonces, los que volvemos al pasado siempre somos nosotros, ¿sí? No Dios. Vamos a ver el otro dato. No había más de dato, ¿no? Entonces, estas conclusiones, ¿sí?, son de esta revista médica a las que yo le agrego un pasaje bíblico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida cotidiana hay que mostrarla como un reflejo también de lo que dice la palabra. Se entrelazan, no podemos decir, yo soy la que va a trabajar y tengo otra Débora cristiana. No, somos lo mismo, ¿sí? Conclusión. Dice, convierte tus remordimientos en lecciones de aprendizaje, ¿sí? Consejos de este médico o médica que no me acuerdo. Él dice, o ella, convierte tus remordimientos en lecciones de aprendizaje. En Proverbios 28:13, yo los escribí, así que no vamos a ir a la Biblia, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. ¿Sí? Hay que confesar. La Biblia habla mucho, dice, si confesares que Dios, que el Señor está en ti. Otro consejo, todas las personas nos equivocamos. Esto lo comentaba antes. Todos cometemos errores. Todos tenemos una debilidad. ¿Sí? ¿Por qué?
porque somos seres humanos. Miren, es algo humano que esto suceda, ¿sí? Todas las personas nos equivocamos y cometemos errores. Joel 2:13 dice, en lugar, me gustó, creo que es la versión la nueva versión internacional, NVI. Dice Joel 2:13, en lugar de rasgarse las vestiduras, ¿sí? Porque antes los sacerdotes dicen que rompían sus vestiduras. Ahora nosotros no es necesario que estemos tirándonos de los pantalones ni arrancándonos las chaquetas, sino quebrar el corazón, quebrar la voluntad, ¿sí? En lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. Indulto o perdón, ¿sí? A mí me gustó, en lugar de estar tirándose los pelos, en lugar de estar revolcándose ahí y peleándose con la almohada, que por qué no puedo dormir, pensemos, la Biblia, y leíamos más adelante, vayamos a meditar, encontremos reposo en sus decretos, en sus mandamientos, en la palabra. Ahí es donde está el reposo, en la lectura, en el escuchar palabras, el de volver a ver videos de prédicas. Vamos a ver que quedan, creo que 1 o 2 más, y este es el final. Si hiciste algo mal, ¿sí? Esto sigue siendo palabra de este médico. Si hiciste algo mal, es normal que te sientas arrepentido. Pero ese arrepentimiento te debe dar la fuerza suficiente para poder buscar las soluciones, para remendar esos errores, para poder mejorar en el futuro y para tener el control de tu propia vida. Nosotros sabemos que nosotros tenemos un control de la vida. Dios nunca nos va a tocar nuestro libre albedrío. Por eso es necesario que nosotros seamos conscientes de lo que queremos hacer, de lo que sabemos, y Dios va a actuar en lo que nosotros le dejemos obrar. Entonces, el arrepentimiento, eso que nosotros en el pasado era nuestra debilidad, no tiene que ser algo para lamentarse, no tiene que ser algo en el que yo diga, ¡ay, mirá, en qué perdí el tiempo! Sino que ese tiempo perdido o lo que haya pasado me sirva para cambiar de forma, y seguir adelante. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ser un ejemplo para otros, ¿sí? Voy a poder ayudar también a otros. Y lo vamos a ver, lo que dice en Hechos 19, Hechos 3, versículos 19 y 20. Está hablando algo parecido de esto que leíamos. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. ¿Sí? Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, ¿sí? Esto es lo que les decía. Ya hubo alguien que vino y murió por ese error, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que dejar atrás nuestro pasado, tomar una enseñanza de eso que vivimos, ¿no? Y tiene que ser un impulso, Como dice José Antonio, siempre dice, si voy a echar para atrás es para que me ayude a ir un poco más para adelante, ¿sí? Es porque eso me tiene que servir de ejemplo, me tiene que servir de una cosa que me tiene que sacar de ahí de donde estaba y llevarme más adelante. Y luego en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, la única forma de hallar nuestro reposo,
de tener nuestro refugio es ponerse en las manos de Dios. Es confiar en su palabra, beber de su vino y comer de su pan, ¿sí? No hay otra forma. En el gozo y en el pan, en su palabra, es donde nosotros encontraremos la forma de salir adelante. Y cuando encontremos esa forma de salir adelante, vamos a también a ayudar a los demás, ¿sí? Tenemos que afectar para bien, porque habíamos leído que la conciencia era el conocimiento de uno mismo y de lo que nos rodea. Entonces, cuando yo me conozco, cuando sé por qué estoy aquí, qué es lo que Dios quiere de mí, que estoy descansando en su palabra, entonces voy a poder afectar a los otros, ¿sí? Voy a poder afectar a mi entorno, porque es para eso en realidad para lo que Dios nos puso en la tierra, para que afectemos pero para bien, para que seamos una influencia pero de la buena, ¿sí? Amén. Amén. Que Dios les bendiga.